El título de este mensaje es La gracia y el Evangelio. Pero antes quisiera comenzar con una pregunta. Una pregunta que para todos los que están hoy aquí. Y esta pregunta es: ¿cuán bueno te consideras como para ser merecedor de la gracia y misericordia de Dios? ¿Cuán bueno te consideras? ¿Cuán bueno eres? Ahora lo vamos a responder. Esta carta a las iglesias de Galacia presenta el tema la libertad cristiana. El concepto es inherente a la doctrina de la justificación por fe, no por obras. Estando los dos unidos y no se pueden separar, la gracia, la justificación por fe. Aquellos que han creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador han sido liberados de la ley que les esclaviza. Y digo, un entendimiento de la libertad cristiana libera al cristiano que desea ser santo. Desea ser santo a través de la ley muerta que es inútil para santificar y para salvar. A través del Espíritu Santo, el cristiano liberado es impulsado por gracia hacia una vida victoriosa que cumple los principios bíblicos para una vida santa que agrada y glorifica a Dios. Por eso pregunto, ¿cuán bueno te consideras como para ser merecedor de la gracia y misericordia de Dios? ¿Cuán bueno eres para ser salvado por Dios? Y está claro, está claro que Dios es rico en misericordia. Eres lleno de gracia y misericordia por causa de su amor. Y Él quiere mostrar su misericordia a ti, a su creación. Él quiere mostrar su misericordia. Pero ¿quién merece esa misericordia de parte de Dios? ¿Quién merece esa gracia y misericordia de parte de Dios? Vamos a ir a Efesios 2, del 4 al 9. Efesios 2, del 4 al 9. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En esta carta de Gálatas, porque quiero recordarles que la vez pasada también di el mensaje de Gálatas también, hablé del Evangelio no según los hombres. Pablo no predicaba un evangelio según los hombres, ni al gusto de los hombres, sino según Jesucristo. ¿No? Hablé de que muchos transgiversan el evangelio, y muchos escuchan este evangelio y hacen de estas personas que transgiversan el evangelio dioses, ¿no? Ídolos. Pero Pablo quiere presentar el evangelio según Jesucristo en Gálatas. Entonces, en esta carta de Pablo, él defiende lo que viene enseñando y predicando, que la salvación del hombre pecador es por gracia, que es justificado por la fe y no por las obras de la ley, que es lo mismo a esfuerzos humanos para salvarse. ¿Qué es la ley?
La ley es lo mismo a esfuerzos humanos para salvarse. Y este tema de la fe, justificado por la fe, lo hablaré en los próximos capítulos de Gálatas. Hoy me quiero centrar un poco en la gracia de Dios. Somos libres del pecado por gracia. Así que esta reflexión me lleva a hacerme, y por supuesto a hacerles a ustedes también la siguiente pregunta. ¿Cuál es la calidad de nuestras obras? O ¿cuán buenas son tus obras? ¿Cuán buenas son tus obras? ¿Cuán buenas son para merecerte la gracia? Para merecerte misericordia. ¿Cuán buenas son tus obras? Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es la calidad de nuestras obras? ¿Cuán buenas son nuestras obras? Voy a dar un ejemplo. Al menos yo que trabajo en el mercado, me he topado con mucha gente. Y claro que hemos hablado del Evangelio. Y esta pregunta, ¿cuán bueno eres para merecerte la gracia de Dios? Siempre se ha tocado. Por ejemplo, si tú te vas a una plaza o un parque o algún sitio público como yo en el mercado y haces la siguiente pregunta, ¿tú crees en el cielo? Ellos te dirán o te responderán, muchos que sí. Que eso es lo que han escuchado en la religión de sus padres, que sí, creen que hay un cielo, sí, puede ser. Y si les preguntas, ¿crees tú en el infierno? Quizás te responderán lo mismo. Te dirán, sí. Bueno, soy también yo voy a la misa, voy a la iglesia y sí, se habla del infierno, se habla del cielo. Claro que sí, yo también lo creo. Es lo que me han enseñado mis padres. Y muchos me han dicho en el mercado, bueno, es la tradición de España, en nuestra religión. Claro que hay cielo, claro que hay infierno. Y a continuación le terminas preguntando, ¿a dónde crees que irás? ¿Al cielo o al infierno? Y te responderán muchos y supongo que dirán al cielo. Muchos me dicen, sí, al cielo. Cuando les he preguntado, si tú crees que existe el cielo y existe el infierno, ¿a dónde te vas a ir? ¿Yo? ¿Al cielo? Claro que sí, al cielo, es lo que me han enseñado desde pequeño en la misa, en la iglesia. Yo no suelo decir iglesia, la iglesia católica, porque para mí no es una iglesia, personalmente. Iglesia está conformada por los hijos de Dios, que son salvos y estarán eternamente con Él. ¿A dónde te irás? Sí, claro que al cielo, porque no he sido tan malo. Porque yo no he sido tan malo. Esa es la respuesta que siempre, y yo cuántas veces le he dicho, oye, hay un pasaje en la Biblia que dice que se acerca un joven rico a Jesucristo y le dice, maestro bueno, y le dice, bueno, solamente hay uno, es Dios. Mira a Jesucristo, el respeto que tenía en ese momento. Solo hay uno, bueno. Este Jesucristo es Dios. No he sido tan malo como otros, que sí lo son, malos, o que tienen, o que intentan hacer lo mejor posible, las cosas bien, lo mejor posible para merecerse el cielo. Sí, yo creo que soy bueno. Creo que mucha gente está contando con ir al cielo, a la presencia de Dios, basado en sus buenas obras. Muchas religiones enseñan que la salvación de Dios es por obras. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el catolicismo, el mormonismo, hasta los testigos de Jehová y algunas iglesias, conocí muchas evangélicas, que también predican el evangelio. Por gracia, no solamente por gracia, sino también hay que hacer buenas obras. Muchos son los que consideran que
al no haber matado a alguien, o no haber robado, o sido infiel, sus obras son buenas. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces que prédicas, mensajes, sobre que la salvación será así. Tú tienes que hacer buenas obras. Y este es una pesa donde tú vas acumulando tus buenas obras y tus buenas obras van ganando y las malas obras van perdiendo. Entonces, mientras más buenas obras hagas, irás al cielo. También escuché, ahora mismo recuerdo, que es como una canasta de pan donde tú vas echando las buenas obras y cuando se llene, Dios verá si te salvará o no, de acuerdo a tus obras. Y esto lo he escuchado en iglesia, entre comillas, evangélica. Así que esta ilustración la he escuchado muchas veces. Pero los que piensan de esta manera es porque realmente no conocen la verdad de Dios con relación a las obras de los hombres. ¿No? Desconocen la verdad. Pablo nos enseña en Gálatas que la gracia es una revelación de Dios. Por eso en los versículos 11 y 12 de Gálatas dice: pero les hago saber, hermanos, en el capítulo 1, versículo 11 al 12 de Gálatas, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Comparándote con otra persona no vas a realmente saber si que eres apto para ser salvo o no. Te puedes comparar con todas las personas que tú quieras, que yo soy más bueno, que no. La revelación de que te mereces la gracia y la salvación viene por medio de Dios. Es una obra milagrosa. Pablo demuestra y refleja en él la gracia de Dios en su vida. ¿Cuándo? ¿Cómo se sabe que una persona vive bajo la gracia de Dios? Cuando exalta a Dios. Pablo exaltaba, glorificaba a Dios en medio de la pobreza, en medio de las tribulaciones, etc. Hasta Pablo, todo lo que él había hecho antes lo estimaba como basura. Y glorificaba al único Dios verdadero, a Jesucristo. El único justo, el único santo, el único bueno, el único perfecto. Cuando tú entiendes esto como Pablo, puedes estar seguro que ya estás comprendiendo lo que es la gracia de Dios, su gracia y su misericordia. Otro punto, cuando yo reconozco que la salvación que Dios da, se lo da a hombres pecadores, no a hombres buenos. A hombres pecadores, inmerecedores de su gracia. En términos general, a hombres completamente, como dicen los padres antiguos del Evangelio, a hombres depravados. Y cuando hablo de depravados, hablo de depravados en términos total, moral. Y si tú vas comprendiendo esto, te aseguro que ya estás entendiendo la gracia y la misericordia de Dios. Ya no se trata de hombres buenos, ya no se trata de las cosas que tú haces, las obras, sino de que entiendes que eres un vil pecador delante de un Dios santo y justo. Y cuando hablamos de una depravación total, no estamos hablando de que el hombre no es tan malo como él puede ser, sino que todas sus facultades están teñidas por el pecado. Hermanos, el hombre se encuentra en pecado. ¿Y cómo entró en pecado? Poco tiempo después de la caída del hombre, vemos cómo la raza humana se corrompió a un grado de tal
de tal que Dios se vio en la necesidad de juzgar todo el planeta. Las condiciones de la humanidad son descritas en Génesis 6:5 y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón, todo lo que tenían adentro de ellos, era de continuo el mal, solamente hacer el mal. Entonces yo rescaté estas dos palabras: todo lo que hacen, y en todo tiempo, de continuo, hacen el mal. Así somos los hombres que hemos caído en pecado, que somos pecadores. Siempre hacemos el mal, y esto es lo que hay en nuestro corazón. Y podemos ver en la Biblia, en Romanos 3, 10 al 18, cómo Pablo describe la condición de los hombres caídos, pecadores. Romanos 3, del 10 al 18. Dice así: no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ni aún uno. ¿Cuántos hombres buenos hay? Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13 dice: sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así somos los hombres. Así es el ser humano caído, pecador. Vamos a notar aquí cuán absolutas son estas declaraciones. Fijémonos: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y todos se han desviado. Y todos a la una se hicieron inútiles. Y lo peor, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Todas las facultades, aptitud del hombre están teñidas por el pecado. Su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad, y por tanto todas las obras de los hombres están teñidas por la maldad en el interior de sus corazones. Su mente quedó entenebrecida. El corazón se volvió como de piedra. La voluntad quedó esclavizada al pecado. El hombre está pervertido en su totalidad. Esta realidad me hace entender que la salvación es completamente por gracia. La salvación es completamente por gracia. ¿Qué significa gracia? Significa regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido. Es un don, la gracia, y que yo estoy completamente destituido, separado, privado de todo mérito moral delante de Dios. Su gracia es un regalo inmerecido. Es la salvación que nos da sin merecerlo. Esa es la gracia de Dios. Este es el evangelio que quiere presentar Pablo en la carta de Gálatas. Y yo creo que en todas sus cartas, en Romanos, en la mayoría de sus cartas, él presenta la gracia de Dios. Él le fue revelada. Entonces, mi respuesta personal ante la pregunta que hice: ¿cuál es la calidad de nuestras obras?
¿cuán buenas pueden ser nuestras obras para merecernos la salvación? La gracia y la misericordia de Dios. La respuesta es que la calidad de mis obras son malas. Siempre serán malas. Y la otra pregunta, la primera que dice, ¿cuán bueno te consideras como para ser merecedor de la gracia y misericordia de Dios? La respuesta es que no soy nada bueno delante de Dios. Y yo no soy nada bueno y tampoco merezco ni merecí la gracia y la misericordia de Dios. Nunca me lo merecí. Mis obras siempre fueron malas. Fui yo siempre un pecador. Entonces, ¿cuán bueno eres tú? ¿Cuán buenos somos para merecernos la gracia y la misericordia de Dios? Entonces, después de esta pregunta que yo mismo me he respondido, y lo he respondido por ustedes, quiero mostrar dos puntos importantes que yo he podido rescatar sobre la gracia. Y la primera es, ¿qué significa la gracia? ¿Qué significa la gracia? Y cómo crecer en esa gracia. Esto es más personal, porque necesitamos entender bien qué es la gracia en nuestra vida y cómo podemos crecer en ella. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa el favor de Dios. Es su favor de Dios, es su favor. Dicho de otro modo, es el puro afecto de su voluntad donde fuimos nosotros aceptos por Él. Esto es que por gracia de Dios fuimos salvados de la culpa del pecado. Y lo necesitamos siempre para ser continuamente liberados del dominio del pecado. Su gracia que Él nos da es inmerecida. Es un regalo, es un don. Y fue dada por su voluntad, voluntariamente. La salvación nos la da Él. Nosotros fuimos aceptos en el amado. Nosotros fuimos aceptados por medio de su gracia. No es que lo aceptamos a Él primero, sino que nosotros fuimos aceptos. Así que, para entender un poquito más de esto, porque cuesta explicar, me gustaría presentar o intentar explicar esta doctrina de la gracia, que es muy amplia, porque Pablo enseña en varias de sus cartas sobre esta gracia de Dios, su misericordia. Y la verdad que estaríamos aquí horas intentando hablar de la gracia de Dios, de su misericordia, de repente meses y quizás años, porque hay comentaristas que se han tirado muchos años haciendo comentarios de la gracia que Pablo enseña. Así que quisiera explicarlo en unos cuantos minutos, o sea que va a ser difícil. Así que necesito que me presten atención. Así que intentaré resumirlo un poco. Podemos ir a Juan 10, del 27 al 28. Juan 10, del 27 al 28. Dice, Dios aquí está haciendo un llamado que es por pura gracia. Y dice así, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo la conozco, y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Este es unos textos muy bonitos porque encierran muchas verdades. Y así que lo voy a intentar explicar. Resulta que ese llamado, como yo estoy destituido de todo mérito, es un llamado que yo no merezco.
Dios me está llamando. Dios está llamando y sus ovejas oyen su voz. Pero como yo estoy destituido de todo mérito, es un llamado que yo no merezco. Es inmerecida. Es inmerecida la elección que Él hace con mi vida. Cuando Dios me llamó, yo no me merecía ser salvo. Cuando Dios me llamó, cuando este versículo de Juan 10, 27 y 28, lo comprendí, lo entendí, cuando lo leí, mis ojos fueron abiertos, dije, wow, Dios me está llamando. Lo entendí gracias al Espíritu Santo en mi corazón. Que Él me abrió el entendimiento y dije, Dios me está llamando. Quiero seguirle. Quiero esa vida eterna que Él da. Y no quiero que jamás perderla. Y Dios me da una promesa. Nunca nadie le arrebatará de mis manos mi vida. Cuando entendí dije, wow. Pero también entendí algo. Que era inmerecedor de esa gracia. Que era un vil pecador. A su vez me sentí sucio. Fue por su gracia que pude sostenerme. He vivido muchos años en la iglesia evangélica, pero de verdad hace unos 3 años más o menos pude comprender realmente lo que era la gracia de Dios, lo que era la salvación. Y fue cuando realmente, leyendo Romanos, me vi como un vil pecador. Es cuando realmente entendí o conocí realmente a Dios. Puedo decirlo así, conocí realmente a Dios. Así que, inmerecida es la elección que Él hizo conmigo en mi vida. Pero cuando yo descubro a Dios y me doy cuenta que Dios es omnipotente, la omnipotencia es un atributo, una virtud de Dios. Porque me encantó Romanos 1:16 que dice, el Evangelio es poder de Dios. Cuando entendí que Dios era poderoso, omnipotente, y lo que Dios es, pude entenderlo de forma simple, lo que era el Evangelio. No estoy diciendo que Dios es simplista, sino que pude entenderlo de una forma simple. Todos los atributos que había yo escuchado durante años, pude entenderlo de Dios, lo que Él es amor, lo que Él es santo. Por ejemplo, a ver si me puedo explicar. La santidad es un atributo de Dios. Así que si Dios es santo, su amor es santo. O sea que todos los atributos están unidos, todos se mueven juntos, ¿no? Cuando yo entendí el poder de Dios, sumado con la gracia, se abrieron mis ojos. Por eso este ejemplo es muy bueno. Por ejemplo, Dios es santo. Si Dios es santo, su amor es santo. Su poder es un atributo de Dios, es santo. Si Dios es santo, su poder, que es otro atributo, también es santo. Si Dios es santo, su palabra es santa. Esto no se puede dividir. Así que la omnipotencia, si Dios es omnipotente, cualquier otro atributo de Dios tiene esa misma capacidad y atributo. Entonces, la gracia de Dios es omnipotente. O sea que, mejor dicho, se hace irresistible, porque Él es Dios todopoderoso. Así que yo no pude, cuando Dios, por medio de su poder, sumado con su gracia y misericordia, me atrapó, para mi vida fue irresistible. No pude. Lo único que hice es caer abajo de sus pies. Eso es lo que pasó. Es algo que yo no sentí antes. Estoy hablando de hace 3 años. Vivía en la iglesia y me creía un buen cristiano. Y creía que mis obras buenas era lo que Dios tenía que ver. O sea que creía que me merecía la salvación por mis obras buenas que hacía. Por las cosas que yo hacía. Pero luego entendí que todas estas obras estaban teñidas de pecado. Así que por definición, hablando de este tema, Dios todo lo puede, hermanos.
Cuando Él salva, salva. Y cuando la salvación y su gracia y su misericordia toca el corazón de un hombre pecador, Él es todopoderoso para cambiar sus vidas. Así que, y luego entonces el hecho que Cristo vino a morir por pecadores, pues vino con un propósito tan definido, de manera que Él termina muriendo por aquellos que habían sido elegidos en la eternidad. Podemos ver en los versículos 15 y 16 de Gálatas, capítulo 1, que Pablo fue apartado desde antes que naciera. Pablo fue apartado desde antes que naciera. En Efesios 1:4 también dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Así que Pablo fue, en Gálatas, que estamos viendo, Gálatas 1:15 y 16, ¿sí? Ahí habla cómo Pablo fue apartado. Pablo, ¿cómo fue llamado? Desde que antes que naciera. Y este es otro punto de la gracia que me encanta. Si aplicamos la fidelidad de Dios, que es otro atributo de Dios, la fidelidad de Dios, sumada con la gracia, hace que yo permanezca y persevere hasta el final. Otra doctrina más, la de la perseverancia de los santos. Y podríamos hablar mucho de la doctrina de la gracia. Hay muchas cosas en la gracia de Dios importantes para nuestras vidas. Pero esta cosa es lo que yo pude entender. Hermanos, la gracia de Dios, hablando ya de la gracia, salva. Y Dios lo hace de forma poderosa. Su gracia, la salvación que Él nos da por medio de la gracia es para siempre. Y Él hace que nosotros perseveremos hasta el final porque Él es fiel. Él es fiel. Como Él es fiel y también es Dios de gracia, va a hacer que su gracia, su salvación fielmente sea hasta el final. Y podríamos hablar mucho más sobre la gracia, pero no tenemos tiempo, así que Gálatas tiene muchas cosas que hablar sobre la gracia. Está la salvación, la justificación por fe y no por obras. Hay muchas cosas más. Así que, si Dios me lo permite, los iremos hablando más adelante. Pero Dios salva por medio de su gracia a pecadores. Eso sí está claro, ¿verdad? Y lo hace de forma poderosa. ¿Vale? ¿Cuál es el beneficio para nuestras vidas? ¿Qué beneficia la gracia a nuestras vidas? Como la gracia es un regalo, es un don de Dios, es una dádiva de Dios, esto nos beneficia mucho. Dice, toda buena dádiva viene solo y únicamente de Dios. Y sus dones son de dos tipos. Aquí tengo dos tipos. Hay dones terrenales o celestiales, como he puesto aquí, o corporales o espirituales, como quiera decirlo, o temporales o eternos. Hay muchas formas de hablar, de describir los dones. Hay temporales o eternos, que aplicado a este mensaje de la gracia significa que los dones temporales no pueden hacernos felices, pero la gracia sí lo hace. La gracia es para beneficio de la parte más noble de nuestro ser, más importante y que dura en el ser humano, que es su alma. Así que hay mucha gracia terrenal. Por ejemplo, si tú tienes hambre, Dios es lleno de gracia, Él te va a dar de comer, te va a dar vestido. Pero hay algo mayor que es la salvación. Esta gracia, este don, este regalo es para siempre, es eterno. Muchas veces nos preocupamos más por los vestidos, nos preocupamos más por otras cosas que son terrenales y se quedan aquí. Y no nos preocupamos por lo más importante, que es la gracia, su misericordia de Dios que salva, que santifica vidas.
Lo digo porque si nosotros entendiéramos verdaderamente esto, estuviéramos predicando el Evangelio a pecadores. Lo digo porque si tú realmente, o yo, no quiero decir tú, si es que realmente nosotros comprenderíamos, entenderíamos bien lo que es la gracia de Dios, no nos quedaría más que ir a nuestro familiar que se va a perder eternamente por causa del pecado a predicarle el Evangelio. Porque hay muchas cosas que necesitan nuestros familiares, nuestros amigos. Sí, de repente ves a alguien que necesita vestido, hay que dárselo, hay que mostrar gracia. Dios muestra gracia con nosotros así también. Pero hay una cosa más importante, hay gente a tu alrededor que necesita ser predicado. Este Evangelio de la gracia, que supuestamente nos ha atrapado a nosotros. Y es precioso, ¿verdad? La gracia de Dios. Pecadores como nosotros, inmerecedores de su gracia, nos salvó. Con esa misma gracia deberíamos nosotros predicar el Evangelio. Por último, ¿cómo crecer? Lo siento. Segundo y último punto, ¿cómo crecer en la gracia? El buen uso de un instrumento hace espacio para el próximo. Por ejemplo, de pequeño me gustó tocar la guitarra, luego me encantó cantar, y luego pues quería saber más instrumentos, conocer más la batería, un poco de percusión, de viento, pues cogí la armónica, y cada cosa me llamaba a uno, a lo otro, ¿no? La fe, también la fe solicita el amor, la obediencia, y la obediencia, la perseverancia. Una gracia hace espacio para la otra. Hay hombres diestros en producir riquezas y grandes empresas. Su buen plan sigue a otros y a otros. De la misma manera, la gracia crece cada vez mejor y con más fuerza en el alma. Un buen día, la gracia puso en nuestras mentes el deseo de buscar a Dios. Nos puso a oír el Evangelio. Creímos, confesamos la fe. Y luego testificamos con el bautismo. Esos frutos de gracia, la misma gracia los limpió para que lleven más fruto. Por ejemplo, en el comer es así. Experimentamos hambre, deseos de comer, luego comemos, se nutre el cuerpo, se sostiene la vida. En la vida cristiana es semejante, con una diferencia. Con el cuerpo da lo que necesitamos cada día. Pero en la gracia hace crecer lo que ya tenemos nosotros. La gracia que llevamos nosotros lo hace crecer cada vez más. Esta gracia nos hace crecer cada vez más. Es necesario que tú crezcas en la gracia de Dios, que tú tengas compasión por la gente que se pierde. Es necesario que tú prediques este Evangelio de la gracia, la salvación del Evangelio. Es necesario que lo prediquemos. Así que terminando, Dios siempre estamos mostrando su gracia ahora mismo. Nunca, no está parando, Él está llamando. Él está haciendo el llamado. Dios sigue llamando por medio de su gracia. Ovejas siguen escuchando su voz. Así que me gustaría coger a todos, hacerle una radiografía y saber quién no es cristiano, quién sí es cristiano. Y coger a los no cristianos y decirle, tienes que creer en Dios, lo necesitas, si no te irás al infierno. Pero esto no es así. Me gustaría saberlo, porque a las finales muchos dirán, Señor, Señor. Sí, en tu nombre en ti confieso tu nombre, en ti, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, hice milagros. ¿Y qué te dirá?
fuera de aquí, hacedor de maldad, jamás te conocí. Y no nos gustaría llegar ese día, que llegase ese día y esto ocurriese. Hay muchos aquí. Quizás yo considero a todos cristianos, porque en esta iglesia se predica un evangelio según Cristo, no según los hombres, como hablamos la vez pasada. Pero aún así yo creo que hay muchos que todavía no dan ese paso. Y Dios está llamando. Y sé que Dios es poderoso. Y sus ovejas, que son realmente sus ovejas, oirán su voz y vendrán a Él. Y Él te salvará, Él te dará vida eterna y lo hará para siempre. Y lo más precioso, que jamás lo perderemos, porque Él lo cuida, Él lo protege. Él es fiel, Él es justo, Él es poderoso, Él es lleno de gracia y misericordia. Amén. Que Dios los bendiga mucho y que este mensaje haya podido explicarlo bien.